Hola a todos y muchas gracias a los organizadores por invitarme a participar en esta segunda versión de Rastros Lectores. A continuación voy a proceder a exponer mi ponencia, que se titula "Yo nunca cargo pistola, pues esta solo la usan los hombres pendencieros, trabajadores de las artes gráficas y masculinidades en el México cardenista". Esta ponencia surgió a partir de uno de los planteamientos de Jack Rancière en La Noche de los Proletarios, sobre los trabajadores de las artes gráficas. Él los considera de alguna manera, irónicamente, dice, son la vanguardia del proletariado, son los hombres más sacrificados, manejan tanto la escritura como el tema de fabricar elementos con las propias manos, entonces son esos aguerridos vanguardistas. Pero por otro lado, dice Rancière, uno los puede ver cuando se incorporan las mujeres, como estos desafíos de género los dejan prácticamente en jaque. Ese fue el inicio de esta investigación. En el México cardenista, entre 1934 y 1940, los trabajadores del mundo de las imprentas desarrollaron un discurso incluyente, que destacaba su labor revolucionaria, tal como lo plantea Rancière, y que pensaba a las mujeres como parte de estos procesos, a los jóvenes como representantes de la nación, y a los obreros como parte de una familia. Pero más allá de este entramado discursivo, si observamos las prácticas cotidianas, se distinguen claramente los conflictos que generaba la incursión de nuevos sujetos e identidades en este espacio masculinizado. Este desafío se ha pensado generalmente en América Latina desde el plano laboral, en el cual las mujeres, los jóvenes o los extranjeros, por ejemplo, representan una amenaza a la mantención de los sueldos o incluso pueden ser utilizados como rompehuelgas. La presente ponencia se propone analizar el impacto de esta situación para la construcción de las masculinidades de estos trabajadores. A mi modo de ver, esta perspectiva contribuye a explicar de mejor forma la distancia entre el discurso incluyente paternalista y las condiciones concretas que implicaron la creación de barreras frente a la incorporación de nuevos actores. El desafío que su presencia significaba para la conformación de la masculinidad de los trabajadores de las artes gráficas era solamente una de las variables problemáticas. A esto debemos sumar una serie de situaciones que ponían en tensión las identidades de género, la reconfiguración de los límites entre lo público y lo privado, por ejemplo, las nuevas relaciones padre-hijo, la misma representación nacional de los obreros, entre otras. Según nos ha mostrado la historiografía, la década de 1930 estuvo marcada por el alzamiento hegemónico de una determinada masculinidad, con la idea de un trabajador musculoso, que además de proveer el sustento, es capaz de controlar tanto a las máquinas como a las mujeres. Esto lo podemos observar en distintas manifestaciones culturales, desde el cine hasta los grabados, pasando por la música tradicional, digamos que hoy día se considera tradicional, mexicana, por la constitución de los espacios urbanos, entre otras posibilidades. Ahora bien, no hay que perder de vista la mirada a contrapelo que realiza Roberto Miranda Guerrero, para quien aún existen numerosos vacíos, ya que todavía no está claro hasta qué punto las propuestas hegemónicas realmente lo fueron en los distintos grupos sociales. A esto debemos agregar una noción que ha trabajado especialmente Víctor Macías González y Anne Rubinstein. Para ellos, numerosos elementos del orden político, cultural, económico, incidieron en la conformación de lo masculino, pero al mismo tiempo las definiciones de género impactaron en la historia del país. Esto es relevante porque nos permite comprender el diálogo que hay entre la construcción de las masculinidades y a la vez la constitución de los espacios políticos, que es un poco a lo que apunta mi ponencia. Más allá de la presencia de la masculinidad, de una masculinidad dominante con dichas características, la presente ponencia, retomando los planteamientos de Connell, se propone reconstruir parte de este proceso de hegemonización desde la perspectiva de estos particulares trabajadores. Para ello, recurro a dos fuentes fundamentales, que son todos los aparatos culturales creados por la Unión Linotipográfica de la República Mexicana, también los productos de los trabajadores de los talleres gráficos de la nación, y por otro lado, un conjunto de biografías o de relatos autobiográficos que
fueron puestos en movimiento durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Ahora bien, durante los años del cardenismo, la industria gráfica sufrió una serie de cambios que es importante considerar, porque la modificaron de manera profunda. En términos tecnológicos, se incorporaron rápidamente nuevas maquinarias. Por ejemplo, se masificó la linotipografía, que exigieron a los trabajadores una reeducación de sus prácticas cotidianas. Del mismo modo, la demanda de impresos de diversa índole creció de manera sostenida, en algunos casos duplicándose año tras año. Se duplicaron la cantidad de libros, se fueron duplicando la cantidad de cromos, todos los productos impresos en general sufrieron alzas considerables y mayores. La adaptación de las dinámicas sindicales impulsadas desde arriba por el Estado y desde abajo por los mismos trabajadores se convirtió en una búsqueda constante y tuvo como resultado diversas confederaciones, ya fuera por rama, por territorio o por especialidad. Esto puso en jaque las antiguas formas de organización. A nivel educativo, surgieron diferentes instituciones que apuntaron a la profesionalización de algunas de las actividades que realizaban estos trabajadores. Desde el plano etario, podemos percibir también un incipiente relevo generacional, mediante el cual los antiguos cuadros que habían liderado los talleres desde prácticamente fines del Porfiriato, comenzaron a ser lentamente reemplazados. La consolidación de una estructura estatal de la edición a través de varios organismos, como por ejemplo PIPSA, los propios talleres gráficos de la Nación, o el más conocido que quizás es a nivel latinoamericano, que es el Fondo de Cultura Económica. Distintas instituciones aparecieron en este momento, en este periodo, en el periodo cardenista, que modificaron de alguna manera cómo se estaba organizando la producción y el mercado en este ámbito. Estos múltiples escenarios de crisis, en el sentido de crecimiento, afectaban no solo las prácticas cotidianas de estos trabajadores, sino que en muchos de los casos, las referencias de sus propias identidades fueron puestas en cuestionamiento cada vez que requerían representarse a sí mismos. En este sentido, la construcción de masculinidades se vio impactada desde diversos vectores. La masculinidad proletaria estuvo definida en este momento por la articulación de ciertos ideales sobre las habilidades manuales, la capacidad para trabajar duro, el honor, la honestidad, la responsabilidad, especialmente cuando hablamos de responsabilidad, especialmente hacia la familia, pero también una responsabilidad que los involucraba con el sindicato. La heterosexualidad fue otro de los elementos, ciertos códigos de vestimenta y alimentación, y el ejercicio de la subordinación de las mujeres. Estos son elementos que uno puede ver en las distintas representaciones. Por ejemplo, aquí tenemos algunas. Esta es una galería de mecánicos, de trabajadores de las artes gráficas, que apareció en un librito conmemorativo de la Unión Linotipográfica de la República Mexicana, y hacían sus propias representaciones de ellos mismos. Hay cosas interesantes, pero lo principal, lo que quería llamar la atención en estas primeras imágenes, es que las representaciones de las masculinidades eran diversas. O sea, tenemos desde una figura de un oficinista típico, una figura de alguien que está en un taller, la locura, digamos, asociada a este Enrique Ross, una preocupación por la vestimenta, aquí en Luis Álvarez, el Maciste con una incorporación de lo que es lo musculoso físicamente, pero también, y creo que estas dos contrastan bastante bien, los dos son mecánicos, los dos representan masculinidades distintas y diversas. Aquí tenemos a Enrique Nenclar, que es un mecánico del departamento de linotipos de Excelsior, y él es de nacionalidad argentina. Entonces tenemos distintos modos y distintas formas de construir estas masculinidades. Y lo interesante es que si los vemos a todos, están muy lejos cada uno de ellos de esta idea hipermasculinizada que nos representan los revolucionarios o los generales, que están dominando, digamos, el escenario político. Como dijo en una comida Carlos L. Gracidas, para referirse a sus colegas, yo nunca cargo pistola, pues esta solo la usan los hombres pendencieros. Yo abomino tales cosas de escándalo. Yo no hago 5 de mayo en lugares públicos
y menos en donde se ostenta el nombre de mi patria chica. Vemos aquí este contraste. Él está tratando de diferenciarse frente a estos ex combatientes revolucionarios que al primer problema lo que hacen es desenfundar la pistola. Y también es interesante porque de alguna manera nos pone en contraste con todas estas apreciaciones que han trabajado la masculinidad desde el plano de la violencia, desde el plano, por ejemplo, desde los expedientes judiciales. No estoy diciendo que sea una masculinidad distinta, sino que simplemente tiene un modo de articulación donde la violencia no ocupa un plano tan relevante como en otros tipos de masculinidades que también se estaban construyendo en el México revolucionario. Este camino diferente podía oponerse, podía negociar o fortalecerse mediante el diálogo con otras alternativas de masculinidad que circulaban en el periodo. Entre estas posibilidades encontramos aquellas que Kohn era dividido en hegemónicas, subordinadas, cómplices o marginadas. Dentro de todos estos aspectos encontramos rasgos de las masculinidades que generan estos hombres, estos trabajadores de las artes gráficas. Como expresan muchas de las leyendas aparecidas en las representaciones, se muestran tan especializados que incluso pueden realizar operaciones quirúrgicas o capaces de tragar líneas, como vemos acá en el caso de Ricardo Hernández. Algo que precisamente constituía la base de su actividad laboral. Este era el caso de los linotipógrafos, pero este tipo de apelación a la experiencia en el oficio la encontramos en casi todas las tareas asociadas a este ámbito. Las contradicciones de estos sujetos también se nos hacen evidentes. El león que realmente no lo es. El loco que no tiene nada de loco. Aquí podemos ver en el caso de Enrique A. Ross, que es un loco que no tiene nada de loco. O en el caso de Luis Álvarez, que es que aparenta algo que parece no ser, que precisamente está vendiendo grasa de zapatos. Es un mecánico que está en esa posición. Esta situación puede ser vinculada, este trabajo con las apariencias y con las contradicciones, puede estar vinculado a dos procesos paralelos que podían distinguir a este grupo de trabajadores. Por un lado, tenemos el distanciamiento que establecían entre sus dinámicas laborales y los otros espacios donde se encontraban. De hecho, un elemento que también debe ser destacado es que solo uno de los 10 personajes dibujados en esta serie fueron dibujados con su vestimenta de trabajo. El resto ninguno aparecía como trabajador. Es necesario tener en cuenta, como se ha planteado desde la historia social, que los procesos de articulación no pasaron solamente por el taller o la imprenta, sino que otros lugares fueron también centrales en su construcción como clase. En este caso, las mismas reuniones sindicales, fuera del ámbito laboral, probablemente contribuyeron con mayor énfasis a las caracterizaciones que están detrás de cada una de las viñetas, así como a sus procesos de aprendizaje y ejercicio políticos. El segundo proceso que vemos aquí, también marcado, y que quizás el caso de Luis Álvarez está un poquito más representado, pero está igual evidente en todos, es el del consumo. Son todos hombres que están tratando de diferenciarse vía consumo. Aquí tenemos uno que está consumiendo tintura para el pelo, otro que está como vendedor, pero que también de alguna manera se avanza sobre la idea de que está consumiendo algo, y es así. Este consumo es trascendental también para comprender estas incipientes diferenciaciones sociales. El caso del masista es interesante respecto al consumo, porque nos lleva esta imagen a un consumo particular, que es el cinematográfico. Otra de las variables que ha sido importante para analizar las masculinidades en México ha sido el análisis de estas figuras cinematográficas que se construyeron justo a partir de la década del 30 en adelante en el cine mexicano. Pero lo que me interesa traer a colación a partir del Maciste es que él está reivindicando una figura cinematográfica, una especie de cultura cosmopolita del cine, con este Maciste, que es una especie de Hércules que se hace muy famoso en los años 20 y comienzos de los 30. Es una especie de reconversión de esta figura a las condiciones locales. Lo que se vuelve bastante relevante. En este sentido, también hay una parte importante que tiene que ver con la publicación de sus propias fotografías. Hubo un esfuerzo de los partes de cada uno de estos sujetos, de los implicados, por
mostrarse, por adquirir una especie de rostro que les permitía de alguna manera establecer un diálogo con otras figuras que también se representaban, y que eran precisamente las figuras políticas. Estos son trabajadores, pero que al momento de representarse de esta forma, establecen esta lógica de apelación hacia el sistema político que ha representado a los presidentes, que ha representado a los senadores, a los diputados y a todas esas personas de la élite, pero entonces estos trabajadores lo hacen desde abajo, y eso es bastante interesante. Quizás el punto más álgido, digamos, de esta autorrepresentación, la ocupa el tema de este mural en particular, que si ustedes se fijan en las figuras, son trabajadores de las artes gráficas, que dicen sin teoría revolucionaria no hay revolución, una reivindicación del oficio, de lo que están haciendo, de la importancia que tiene su trabajo en la revolución, el uso fundamental ya no de una vestimenta fuera del espacio laboral, sino que usan un overol que representa precisamente su trabajo, como lo veremos a continuación, un poquito más adelante, pero sobre todo aquí está el rostro en estos murales. Esta es una serie más amplia, y la gran mayoría de las personas que aparecen de frente tienen un rostro, no representan, sino que son la copia de una persona en particular. Esto es ponerle vida, ya no es esta apelación genérica, sino que son hombres y mujeres concretas las que aparecen en este mural. Este es un tema bastante relevante. Si profundizamos en esta identidad asociada a lo liberal, como uno de los tópicos centrales en la construcción de las masculinidades de estos trabajadores, a través del problema que representaban los parados, podemos observar los límites discursivos de esta elaboración. Solidaridad, sacrificio, apoyo, privilegios, decoro, son algunos de los conceptos que se asociaron a los requerimientos que planteaba el desempleo. Sin embargo, entre los propios trabajadores el tema causaba revuelo. Muchos se preguntaban por qué debían financiar a quienes no lograban, por su falta de habilidades, encontrar trabajo estable. Por otra parte, la precariedad de los parados también desafiaba a los propios obreros, al no ser capaces de resolver el problema que le daba sentido de alguna manera a la existencia de los sindicatos, marcados todavía por un fuerte mutualismo, lo que a su vez condicionaba los apoyos que entregaban a los desempleados, no solo a conseguir empleo, sino que a mejorar sus condiciones, las condiciones generales del sindicato, a través de incorporar el control de nuevos talleres. Para entregar el apoyo a los desempleados, una de las variables importantes para los sindicatos, además del pago de las cuotas, era la evaluación del comportamiento de los implicados. Esto, por supuesto, envolvía un cúmulo de alternativas posibles, que iban desde habilidades en el trabajo hasta un marcado antagonismo con el capital. Pero en la mayor parte de los casos se refería simplemente al compromiso y la participación en el propio sindicato. Las otras variables a veces podían ser menos relevantes al momento de entregar apoyo, que el hecho de tener un historial de compromiso con las huelgas, con las movilizaciones, con todo lo que llevara a cabo el propio sindicato. Ahora, otro de los elementos que vino a ser disruptivos en estas construcciones de las masculinidades es precisamente lo que vemos aquí en la fotografía, que es la inclusión de las mujeres en los espacios laborales. Si ustedes se fijan, aquí vemos a las mujeres con overol, y es algo sumamente interesante porque el overol que está marcando a este sujeto, que lo está dando una identidad, es precisamente una de las prendas que usan las mujeres, o que más usan las mujeres al interior de los talleres gráficos en particular. Esto es relevante. Aquí tenemos otra fotografía, aquí ya no están con el overol, o sea, hay un contraste importante, sino que están con vestido. Esto es relevante, sería relevante trabajarlo en el caso de cómo se dieron la construcción de las feminidades al interior de estos espacios. No es algo que por el momento sea el objetivo de esta ponencia, pero llama la atención estos contrastes. Lo importante es que, retomando un poco a Susie Porter, que ella plantea que de alguna manera la incorporación de las mujeres al mundo laboral tiene que ver con que están manejando precisamente, gracias al aumento de la escolaridad,
están manejando las claves de la cultura escrita. Ella lo ve para el caso de las mujeres en las oficinas. Yo creo que también esto se podría plantear para el caso de las mujeres en los talleres gráficos, donde precisamente la cultura escrita es la clave para establecer algunos tipos de jerarquía. Los tipógrafos, por ejemplo, son muy hábiles en la lectura, no solo en la lectura al derecho, sino que también incluso tienen que ser capaces de leer al revés, precisamente porque los tipos se hacen como negativo. Entonces, estas habilidades de alguna manera permitieron esta penetración de las mujeres. Ahora bien, frente a esta nueva situación, es importante recuperar el planteamiento de Conway, Burke y Scott, quienes en su definición proponen que la base de género de las identidades laborales puede permanecer estable por largo tiempo, incluso después de cambios importantes en la composición genérica de dichas labores. Así, la incorporación de mujeres no significó por sí sola la necesidad de cambios en los procesos de construcción de las masculinidades al interior de los talleres o en las pequeñas imprentas. Como todo proceso relacional, esta nueva situación entró en diálogo con otras variables que apuntaron en esta misma dirección. Aquí tenemos unas cifras donde vemos la cantidad de mujeres que se incorporaron y cómo estos desafiaron determinadas determinadas posiciones. Vemos precisamente que justo entre los 36 y los 45 años es donde la relación hombre-mujer quizás es más equilibrada. Y es justo en esa edad donde encontramos a estos sujetos que están transitando o que están en proceso de consolidación, que han dejado de ser aprendices a los 30 años y que ahora están adquiriendo las maestrías necesarias para sus labores. Entonces, justo ahí encontramos este espacio compartido. El otro elemento interesante que nos muestra esta gráfica, además de decirnos que el 24% de las mujeres, el 24% de los trabajadores son mujeres, es el hecho de que entre los 46 y los 55 años no hay mujeres. Esto también tiene que ver mucho con algo que plantea Susie Porter, me parece, creo que es una de las explicaciones que estoy tratando de darle, y que tiene que ver con la falta de incorporación de mujeres durante el proceso revolucionario. Aquí, entre los 46 y los 55 años, encontramos prácticamente a todos los próceres que fundaron las distintas agrupaciones a fines del porfiriato o principios de la revolución. Estas personas que tienen entre 45, 46 y 55 años son precisamente aquellas que tienen no solo las jinetas de llevar mucho tiempo como maestros, sino que además de haber sido estos socios fundadores. Y eso es bastante interesante. Ahora bien, con el avance del cardenismo, según las declaraciones de los propios actores, las mujeres cada vez fueron adquiriendo una mayor presencia mediática asociada a su participación en los espacios accesibles para los trabajadores de las artes gráficas en su conjunto. Encontramos, por ejemplo, fuentes de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, donde describen que cada una de las movilizaciones de estos trabajadores estaba marcada por una gran cantidad de mujeres que siempre iba al frente, de alguna manera como protegiendo la marcha, como, no sé si protegiendo exactamente esa la palabra, pero sí actuando como recurriendo a ciertas lógicas políticas para que no fuera reprimida la marcha con tanta celeridad. Era más difícil para la policía arremeter sobre una primera línea femenina que sobre hombres directamente. Entonces esta era una estrategia política compartida, construida a partir de esta relación entre hombres y mujeres al interior de esta industria. Ahora bien, esto generó un montón de tensiones al interior, tensiones que iban desde, por ejemplo, usar los baños de las mujeres como bodegas, o algo que Benita Galeana, una mujer militante comunista, recupera con mucha profundidad, me parece. Ella plantea que cuando ella estaba encargada de repartir una de las publicaciones, y entonces lo que hace es que algunos hombres las insultan a estas mujeres por estar repartiendo publicidad, por estar haciendo esta actividad en el espacio público, mientras que otros las apoyan. Compañeros, no estoy hablando del enemigo, digamos, del mundo comunista, sino que entre los mismos comunistas algunos las apoyan y otros las insultan. Esas tensiones están atravesando a estos trabajadores, y eso me parece vital.
Ahora, otra de las tensiones y problemas que apareció en la constitución de las masculinidades de estos hombres tiene que ver con el ingreso de jóvenes. Un ingreso masivo de jóvenes que se da a partir del 37, 38, y que va a tener varias caras. La primera tiene que ver con que va a romper el monopolio de los sindicatos respecto a quienes ingresan a el mundo laboral. Una especie de las cláusulas de exclusión y todas esas medidas que tenían los sindicatos hacían que para los jóvenes fuera muy difícil realmente ingresar. Los jóvenes entraban como aprendices y, como ya les dije, estaban hasta los 30 años como aprendices, algunos. Entonces era una vida bastante jerarquizada en la relación entre maestro y aprendiz. Estos cambios que se van a dar empiezan a cuestionar esta relación maestro-aprendiz de alguna manera, y uno podría preguntarse, ¿cuándo los jóvenes aprendices comenzaban a ser incorporados como adultos o maestros a sus propios campos laborales? ¿Cuándo dejaban de ser niños? Y aquí en esta imagen vemos cómo esto llamaba la atención. Tenemos una serie de rostros bastante juveniles en la primera fila. Estas mezclas, si uno las compara con fotos previas, eran bastante extrañas. No es una situación que sea cotidiana en las imágenes de los años anteriores. Y de hecho, por ejemplo, en 1938 se funda la Escuela Nacional de Artes Gráficas. Y esto viene también a romper la lógica la lógica de aprendiz maestro. En 3 años, en esta escuela, un joven podía transformarse de aprendiz, un neófito, a un maestro. Y esto era un pasazo, digamos, muy fuerte a toda la estructuración que se había hecho de los oficios, de los múltiples oficios incorporados en este espacio, desde el siglo XIX en adelante. Estas tensiones generacionales, es interesante que hay algo que no aparece en las discusiones, pero que sí está presente en otras discusiones de otros gremios, de otros espacios, de otros sectores, digamos, de la sociedad, que tiene que ver con esta discusión de la participación en la revolución, la querella, digamos, por ser o no haber sido o no militar durante la revolución. Estas tensiones generacionales que se dan entre los trabajadores de las artes gráficas no recurren a esos argumentos. Es bastante extraño encontrarlos. Más bien, sí tienen esta tensión generacional, pero es un elemento que le da poca importancia a ese elemento. Ahora bien, hay otra variable, y es que estos jóvenes buscaron la mayoría de las veces, cuando se incorporaron a los sindicatos, aprovechar la maquinaria que estaba ociosa dentro de los sindicatos para formar cooperativas, lo que generaba también esta discusión de clase, si las personas que eran parte de cooperativas eran dueñas de los medios de producción, por lo tanto ya no eran obreros, por lo tanto ya no pertenecían o no tenían la capacidad de pertenecer a los sindicatos, porque los sindicatos eran sindicatos clasistas en contra del capital. Entonces había más tensiones que se generaban a partir de eso. Y lo otro en la constitución de las cooperativas es que había un elemento clave, que finalmente cuando los jóvenes se incorporaban a estas cooperativas, dejaban de participar en los sindicatos y de pagar cuotas. Pagaban cuotas a las cooperativas o pagaban cuotas en otros espacios y ya no en los sindicatos, por lo tanto los sindicatos perdían potencia. Bueno, y también el elemento que lleva a esta inclusión de la juventud tiene que ver con que muchas veces la relación aprendiz-maestro estaba marcada por una relación padre-hijo, o tío-sobrino, digamos. Era una relación bastante familiar, por lo tanto cualquier conflicto que se diera en ese proceso de aprendizaje, aprendiz-maestro, repercutía en lógicas filiales. Y eso marcaba de alguna manera a estos hombres al interior de sus relaciones en los espacios fabriles. Ahora, Roberto Miranda Guerrero nos explica por qué esto podía tener tanta relevancia. Y él dice: los hijos eran cada vez más el centro y porvenir de la familia. La imagen de los hijos era proyectada y soñada como un modo de lucha contra el tiempo y la muerte. El hijo no pertenecía solo a la familia, sino que era el futuro de la nación. De ahí la importancia de estos hijos. Ahora, la importancia del padre también es vital, y yo me interesaba sobre todo destacar
que por un lado estas figuras paternas podían ser múltiples. Por un lado tenemos quizás los polos extremos del padre biológico, en este caso que probablemente esté sentado junto a su hijo en esta comida, o el otro extremo que sería Lázaro Cárdenas, que era una especie de padre de la revolución, o padre del Estado, padre del proceso revolucionario. Pero también en estos espacios se generaban otras posibles figuras paternales. Gracidas, por ejemplo, Carlos Gracida, que ya lo mencionamos, es una de estas figuras. La otra, por ejemplo, en el caso de los talleres gráficos de la Nación, es su director, Ortiz Hernán, que actúa como una especie de padre al cual se le piden favores y todo eso. Pero quizás el que mayor juega este sentido es Vicente Lombardo Toledano en este momento, quien logra hacer un vínculo a través de esta figura paternal entre el Estado y los sindicatos más pequeños. Él articula la Confederación de Trabajadores de México bajo estas lógicas paternalistas de alguna manera y se transforma quizás por eso en una de las figuras más perseguidas por la derecha durante el periodo. Ahora bien, estos quiebres generacionales también llevaron a cuestionar la idea del viejo o de lo viejo. ¿Hasta qué punto se podía trabajar en estas empresas? Por ahí hay una discusión que plantea los 50 años y dicen que son figuras retrógradas las que hacen ese tipo de cosas. Lo viejo también se relacionaba en este sentido con la CROM, que era una experiencia organizativa que se había dado durante los 20 para los trabajadores de las artes gráficas, que era muy rechazada. Entonces, de alguna manera, lo viejo se vinculaba a haber estado relacionado con la CROM, o en el sentido opuesto, con una mirada al pasado bastante positiva, con la idea de los padres fundadores. Y eso era algo muy relevante. Por último, asociado a la juventud, también se puede observar un discurso sobre el control de la emocionalidad. Esta dinámica de autocontrol evidentemente no se inauguró en estos años, y las propias palabras de Ignacio León, que son críticas sobre esta situación, pueden enmarcarse en las propuestas que se han hecho sobre el macho sentimental, aquel que muestra sus debilidades, pero que finalmente logra dominar sus sentimientos. Esto lo podemos ver en la constante actividad autonormativa que los propios sindicatos desarrollaban. Los debates, por ejemplo, están muy normados de tal forma de que no se pierda nunca el control de las personas que están discutiendo o debatiendo. Hay un esfuerzo ahí muy marcado porque el autocontrol sea una parte de la identidad de estos trabajadores y de la masculinidad finalmente de estos trabajadores. Antes de concluir, me gustaría pasar al tema de las dinámicas nacionalistas, que son también muy, muy importantes. Quería volver a esta figura de Enrique Nenclares, porque precisamente vemos en él que es quizás uno de los más feminizados dentro del proceso de representación, y él es argentino. Me parece que no es casual que sea precisamente la figura del extranjero el que sea de alguna manera vinculado a este lado femenino. Lo vemos en los conflictos, lo vemos en el caso de él, lo vemos también en el caso de Elías Laferte, un comunista chileno que llega exiliado y que se integra a trabajar en el mundo de los gráficos y le hacen la vida imposible y le denostan algunas cosas que tienen que ver con su propia honradez, pero también con su propia masculinidad. Este era un grupo cerrado, lo vemos por ejemplo en las palabras de Ignacio León. Él es tajante, dice: los trabajadores de la imprenta constituyen un gremio muy cerrado que no admite, al menos así fue en mi época, la intrusión de un extranjero en su profesión. Hay experiencias diversas. Una de ellas, por ejemplo, es la de Luis Hernández, un venezolano que se incorpora, que lo aceptan, pero que cada vez que abre o cada vez que hace alguna crítica, se le recuerda constantemente que es un exiliado al cual se le abrió una oportunidad, y permanentemente está esa variable. Estas no eran disputas excepcionales, y se van tornando cada vez más agudas en la medida en que el cardenismo avanzaba. La construcción de la masculinidad asociada a las dinámicas nacionalistas revolucionarias iba lentamente adquiriendo un mayor peso entre estos trabajadores. A lo largo de esta ponencia se mezclaron dos tipos de fuentes, para ir concluyendo. Por un lado,
encontramos lo que Miranda Guerrero ha llamado masculinidades narradas, o sea, aquellas que podemos observar en los textos de los implicados, donde pusieron de relieve sus propias percepciones y subjetividades. Y por otro lado, hemos recurrido a otros materiales que nos muestran una serie de prácticas asociadas a la articulación de las masculinidades, pero que no necesariamente fueron escritas con estos objetivos. Esta combinación de fuentes y niveles autorreflexivos, me parece, nos permitió ampliar la mirada a algunos espacios que han permanecido un poco lejos de las investigaciones historiográficas. De igual modo, nos encontramos frente al límite que marcan estas fuentes, el hogar. Si bien podemos observar a estos trabajadores en su lugar laboral y en sus espacios de asociación fuera de las imprentas, salvo la encuesta de 1935, difícilmente sus hogares nos aparecen en primer plano. Algunos momentos de tensión destacaron a lo largo de este proceso. Los acontecimientos que parecen haber incluido dinámicas de mayor catarsis colectivas para estos trabajadores estuvieron atravesados por sus logros y derrotas sindicales. El quiebre con alguna confederación, la instalación de alguna cooperativa, el triunfo en alguna huelga, la inauguración de alguna nueva sede, se convirtieron en momentos de particular efervescencia y marcaron la historia de estos trabajadores. De igual modo, en dichos episodios, sus apreciaciones sobre sus propias masculinidades se pusieron en movimiento para fortalecer o rechazar determinadas posiciones políticas. La mantención de la autonomía sindical podía transformarse en un acto de virilidad. El inicio de una nueva forma organizativa podía ser una manera de proyectar con éxito la identidad colectiva. La inauguración de algún espacio propio, como por ejemplo una biblioteca, servía para representar las concreciones ideales del hombre nuevo. Aquí en esta imagen podemos ver este apunte y esta apuesta fundamentalmente masculina de estos espacios. Por supuesto, masculinidades diversas. Unas que conversan, ¿no? Otras que están leyendo en silencio, otras que están buscando, pero finalmente hay una apelación en estas representaciones a cómo se está constituyendo la masculinidad, precisamente porque es un momento en el que esa masculinidad está atravesada por esas crisis que mencioné a lo largo de la ponencia. La imagen nos muestra esta biblioteca como un lugar de sociabilidades masculinas. Apunta precisamente en esta dirección. Esta representación idealizada combinaba de ese modo una proyección sobre el futuro, pero basado en la idealización de un modelo del pasado, que como hemos visto comenzaba a transformarse de manera veloz e irreversible. Muchas gracias por escuchar.